Hay cosas que uno nunca espera vivir. Uno trabaja toda su vida, se levanta temprano, paga sus deudas, cría a sus hijos lo mejor que puede, y piensa que eso es suficiente. Piensa que la sangre es más espesa que el agua, como decía mi padre. Pero a veces la sangre se pudre, y cuando eso pasa, te das cuenta de que las personas que más amas pueden ser las que más daño te hacen. Me llamo Crescencio Treviño Valderas. Tengo 67 años. Y esta historia que voy a contarles me cambió la vida. No porque me haya hecho más rico ni más pobre. Me cambió porque me obligó a ver la verdad sobre mi propio hijo. Pero antes de continuar con mi historia, haz clic en el botón de like, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante. Todo empezó una noche de marzo. Yo estaba en mi casa, una casa que construí con mis propias manos hace 35 años, cuando me casé con mi Guadalupe. Ella ya no está conmigo, se me fue hace 15 años de un cáncer que se la llevó en 6 meses. Desde entonces, vivo solo. O vivía solo, hasta que llegó Tadeo. Tadeo es mi nieto. Tiene 8 años, y es la luz de mis ojos. Llegó a vivir conmigo porque en casa de su papá las cosas se pusieron muy mal. Mi hijo Heriberto y su esposa Marisela discutían a todas horas, se gritaban cosas horribles frente al niño, y un día Tadeo llegó a la escuela con un moretón en el brazo. La maestra llamó al DIF. Hubo una investigación. Y al final, como yo era el único familiar estable, me dieron la custodia temporal. Eso fue hace un año. Un año en el que Tadeo pasó de ser un niño asustado que se orinaba en la cama a ser un chamaco alegre que me ayuda en la ferretería los sábados y me enseña a usar el celular. Esa noche de marzo, Tadeo ya estaba dormido. Eran como las 9, y yo estaba en la sala viendo las noticias. Tenía una cerveza en la mano y los pies sobre el banquito que mi Guadalupe me bordó antes de morir. Estaba tranquilo, pensando en que al día siguiente tenía que ir temprano a la ferretería porque me llegaba un pedido de material eléctrico. Entonces sonó el teléfono. Era Heriberto. «Papá, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar mañana a verte?» Me sorprendió la llamada porque Heriberto casi nunca me busca. Desde que Tadeo vive conmigo, mi hijo me visita quizá una vez al mes, y siempre es para pedirme algo. Dinero, generalmente. O para quejarse de que le quité a su hijo, aunque él sabe perfectamente que el DIF se lo quitó a él, no yo. «Claro, mijo. ¿A qué hora vienes?» «Como a las 11. Voy con Marisela». Eso me puso alerta. Marisela nunca viene a mi casa. Desde que se casó con Heriberto hace 10 años, puedo contar con los dedos de una mano las veces que ha cruzado mi puerta. Nunca le he caído bien. Siempre me vio como un obstáculo. Un viejo terco que no suelta el dinero tan fácil como ella quisiera. «Está bien», le dije. «Aquí los espero». Colgué y me quedé pensando. Algo no estaba bien. Cuando Heriberto y Marisela se juntan para visitarme, siempre es porque quieren algo grande. La última vez me pidieron 200.000 pesos para un negocio que según ellos iba a hacerlos ricos. Les presté 100.000 porque no tenía más, y nunca vi un centavo de regreso. Me terminé la cerveza y me fui a dormir, pero no dormí bien. Algo me daba vueltas en la cabeza, una sensación de que algo malo venía. Cuando uno tiene 67 años, aprende a escuchar esas sensaciones. El cuerpo sabe cosas que la mente todavía no entiende. Al día siguiente me levanté temprano como siempre. Preparé el desayuno para Tadeo y para mí. Huevos con jamón, frijoles y tortillas de harina. Tadeo bajó las escaleras todavía medio dormido, con el cabello todo parado y los ojos hinchados. «Buenos días, abuelito». «Buenos días, chamaco. Ándale, siéntate a desayunar, que se te hace tarde para la escuela». Tadeo se sentó y empezó a comer en silencio. Ese niño no habla mucho en las mañanas, pero ya cuando agarra confianza en el día no para de platicar. Me cuenta de sus amigos, de sus maestros, de los videojuegos que quiere. A veces me pregunta cosas de mi Guadalupe, de cómo era ella, de qué le gustaba. Yo le cuento todo. Le cuento que su abuela hacía las mejores gorditas de la colonia, que cantaba canciones de José José mientras cocinaba, que me regañaba cuando llegaba tarde del trabajo, pero siempre me tenía lista la cena. Esa mañana, mientras desayunábamos, Tadeo me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Abuelito, ¿mis papás me quieren?» Me quedé con el tenedor a medio camino. No supe qué contestar. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que sus padres lo quieren, pero que a veces el egoísmo puede más que el amor? ¿Cómo le dices que lo dejaron ir porque les estorbaba,
aunque esas no sean las palabras que usarían. Claro que te quieren, mijo, le dije finalmente. Lo que pasa es que a veces los adultos tenemos problemas y no sabemos cómo manejarlos. Pero tú no tienes la culpa de nada. Tadeo asintió, pero pude ver en sus ojos que no me creía del todo. Los niños son más listos de lo que pensamos. Saben cuándo les estamos mintiendo, aunque no digan nada. Lo llevé a la escuela y después me fui a la ferretería. Mi negocio se llama Ferretería Treviño y está en la colonia Mitras Norte. Llevo 40 años con ese negocio. Esa mañana, mientras acomodaba la mercancía nueva, no podía sacarme de la cabeza la visita de Heriberto y Marisela. Tenía un mal presentimiento. Era un tono demasiado amable, demasiado tranquilo. Heriberto no es así conmigo. A las 11 en punto escuché el timbre de la puerta. Ahí estaban. Heriberto vestía una camisa azul y pantalones de vestir, como si fuera a una cita importante. Marisela traía un vestido rojo que le quedaba demasiado apretado y una sonrisa falsa que me puso la piel de gallina. «Papá, qué gusto verte». Heriberto me abrazó. Olía a loción cara. Una loción que yo sé que cuesta como 500 pesos, porque una vez me pidió dinero para comprarla. Le di el abrazo, pero no me sentí cómodo. Era como abrazar a un extraño. «Pasen, pasen. ¿Quieren un café?» «No, gracias, suegro», dijo Marisela. «No vamos a tardarnos mucho». Se sentaron en las sillas que tengo junto al mostrador. Yo me quedé de pie, detrás del mostrador, como si necesitara una barrera entre ellos y yo. «Papá, venimos a hablar de algo importante», dijo Heriberto. «Te escucho». «Es sobre Tadeo». Sentí un hueco en el estómago. Sabía que tarde o temprano iban a hablar del niño. Lo que no sabía era lo que venían a pedir. «¿Qué pasa con Tadeo? Queremos que vuelva con nosotros». Me quedé callado. Marisela intervino, con esa voz melosa que usa cuando quiere algo. «Suegro, ya pasó un año. Heriberto y yo hemos cambiado. Ya no discutimos como antes. Tomamos terapia de pareja. Estamos listos para ser los padres que Tadeo necesita». Yo los miré sin decir nada. Conozco a mi hijo desde que nació. Sé cuándo está diciendo la verdad y cuándo está mintiendo. Y en ese momento, estaba mintiendo. «¿Terapia de pareja?», pregunté. «¿Con quién?» «Con una psicóloga. Se llama... ¿Cómo se llama, Marisela?» «Doctora Rodríguez», dijo ella sin titubear. Mentira. Pude verlo en la forma en que Heriberto desvió la mirada. No habían tomado ninguna terapia. «Mijo, el DIF me dio la custodia temporal de Tadeo porque ustedes no estaban en condiciones de cuidarlo. Si quieren recuperarlo, tienen que hablar con ellos, no conmigo». «Ya hablamos con ellos», dijo Heriberto. «Nos dijeron que si tú estás de acuerdo, el proceso es más rápido». «¿Y por qué debería estar de acuerdo?» Marisela frunció el ceño. La máscara de amabilidad empezaba a caerse. «Porque es nuestro hijo, suegro. Usted nos lo quitó. Yo no les quité nada. Ustedes lo perdieron. ¿O ya se les olvidó el moretón en el brazo?» «Eso fue un accidente», dijo Heriberto levantando la voz. «Tadeo se cayó de la bicicleta». «Tadeo no sabe andar en bicicleta». Silencio. Heriberto apretó los puños. Marisela lo tomó del brazo, como diciéndole que se calmara. «Papá, no vine a pelear. Vine a pedirte que hagas lo correcto. Tadeo es mi hijo. Debe estar con sus padres. Tadeo está bien conmigo. Va bien en la escuela, tiene amigos, está sano. ¿Por qué quieren moverlo?» «Porque somos sus padres», repitió Heriberto. «¿No entiendes eso?» Entendía perfectamente. Lo que no entendía era por qué, después de un año de casi no preguntar por el niño, de visitarlo una vez al mes, y siempre con prisas, ahora de repente le surgía recuperarlo. «Necesito pensarlo», les dije. «¿Pensarlo?», Marisela casi escupió la palabra. «¿Qué tiene que pensar? Es su nieto, pero es nuestro hijo. La ley nos ampara». «La ley les quitó la custodia». «La custodia temporal», dijo ella. «Temporal. Eso significa que podemos recuperarlo. Cuando demuestren que pueden cuidarlo». «Ya lo demostramos. Llevamos un año sin problemas. Llevan un año sin él. Eso no es lo mismo». Heriberto se levantó de golpe. Por un momento pensé que iba a aventar la silla, pero se contuvo. «Papá, no me obligues a hacer esto por las malas. ¿Eso es una amenaza? Es la realidad. Somos sus padres. Tarde o temprano, el niño va a volver con nosotros. Puedes hacerlo fácil,
o puedes hacerlo difícil. Los miré a los dos. A mi hijo, que alguna vez fue un niño que se sentaba en mis piernas a ver caricaturas. A su esposa, que nunca me quiso. Y sentí una tristeza profunda que me pesaba en el pecho. Voy a pensarlo, repetí. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Marisela bufó y se levantó. Heriberto me miró con algo que no supe identificar. Odio, resentimiento, frustración, quizá todo junto. Tienes una semana, papá. Después de eso, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Salieron de la ferretería sin despedirse. Yo me quedé ahí parado, con el corazón latiéndome fuerte, tratando de entender qué acababa de pasar. Esa tarde, cuando recogí a Tadeo de la escuela, lo llevé por un helado. Nos sentamos en una banca afuera de la nevería, él con su helado de chocolate y yo con uno de vainilla, y lo miré comer con esa felicidad simple que solo tienen los niños. Abuelito, ¿por qué estás triste? No estoy triste, chamaco. Si estás, tienes la cara de cuando estás triste. Me reí. Este niño me conoce mejor que nadie. Estoy un poco preocupado, nada más. Pero no es nada grave. ¿Es por mis papás? Lo miré sorprendido. ¿Por qué preguntas eso? Porque siempre que hablas con mi papá te pones triste. No supe qué contestar. Tadeo siguió comiendo su helado, pero pude ver que estaba esperando una respuesta. Mijo, ¿tú quieres volver a vivir con tus papás? Tadeo dejó de comer. Se quedó mirando el helado como si la respuesta estuviera ahí, entre las bolitas de chocolate. No, dijo finalmente. Me gusta vivir contigo. ¿Por qué? Porque tú no gritas, y no me pegas, y siempre me haces de desayunar. Sentí que se me quebraba algo por dentro. Este niño de 8 años, que debería estar pensando en juguetes y caricaturas, estaba comparando los gritos y los golpes de sus padres con la tranquilidad de mi casa. Eso no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Tadeo, escúchame. Pase lo que pase, yo te voy a proteger. ¿Me entiendes? Sí, abuelito. No voy a dejar que nadie te haga daño. Nunca. Me miró con esos ojos grandes y oscuros que tiene, y sonrió. Ya lo sé, abuelito. Por eso me gusta vivir contigo. Esa noche, después de cenar y de ayudar a Tadeo con su tarea, lo acosté en su cama y le leí un cuento. Es una costumbre que empezamos cuando llegó a vivir conmigo. Le leo cuentos de aventuras, de piratas y de exploradores, y él se queda dormido con una sonrisa en la cara. Cuando bajé a la sala, me serví un tequila y me senté en el sillón. Necesitaba pensar. La visita de Heriberto y Marisela me había dejado muy inquieto. Había algo más detrás de todo esto, algo que no me estaban diciendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de un año? Pensé en todas las veces que Heriberto me había pedido dinero, en el préstamo de los 100.000 pesos que nunca me pagó, en las veces que me llamaba solo cuando necesitaba algo. Y entonces lo entendí. No querían a Tadeo, querían lo que Tadeo representaba. Cuando el DIF me dio la custodia del niño, también me dieron una pensión mensual para su manutención. No es mucho, pero es algo. Además, mientras Tadeo viva conmigo, ellos tienen una excusa perfecta para pedirme ayuda. Es que necesitamos dinero para cuando veamos al niño. Es que queremos comprarle un regalo. Es que estamos ahorrando para cuando regrese. Pero había algo más, algo que todavía no lograba ver. Me terminé el tequila y me fui a dormir. Pero no pude descansar. Me desperté varias veces, con una ansiedad que me apretaba el pecho. A las 2 de la mañana me levanté para ir al baño y tomar un poco de agua. Fue entonces cuando escuché los golpes. Alguien estaba tocando mi ventana. Me acerqué con cuidado, con el corazón latiéndome en los oídos. Eran golpes suaves pero insistentes, como si alguien no quisiera hacer mucho ruido, pero necesitara llamar mi atención. Abrí la cortina y vi una cara conocida. Era el licenciado Horacio Cantú, mi vecino de hace 20 años. Un hombre serio, abogado de profesión, que casi nunca me habla más que para saludarme cuando nos cruzamos en la calle. Abrí la ventana. Licenciado, ¿qué pasa? Don Crescencio, perdone la hora. Necesito hablar con usted urgentemente. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Es importante. Me puse una bata y abrí la puerta. El licenciado entró rápidamente, como si alguien lo estuviera siguiendo. ¿Qué pasó, licenciado? Don Crescencio, lo que voy a decirle es muy delicado, pero usted necesita saberlo. Me está asustando. Dígame qué pasa. El licenciado me miró con una expresión que nunca le había visto.
Era una mezcla de preocupación y lástima. Hace una hora, yo estaba en el restaurante que está cerca del centro. Estaba cenando solo en una mesa del fondo cuando vi a su hijo y a su nuera en otra mesa. No me vieron. Estaban muy concentrados hablando. ¿Y qué? Don Crescencio. Lo que escuché, no sé cómo decirle esto. Dígamelo derecho, licenciado. Ya estoy viejo para rodeos. El licenciado respiró profundo. Están planeando declararlo mentalmente incapaz. Quieren quitarle la casa, la ferretería y sus ahorros. Y quieren llevarse al niño, pero no porque lo quieran, sino porque con él pueden cobrar la pensión y usarlo para sacarle más dinero a usted. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Qué dice? Lo que escuché, don Crescencio. Van a traer a un médico, un conocido de su nuera, para que haga una evaluación falsa. Van a decir que usted tiene demencia, que no puede manejar sus asuntos ni cuidar al niño. Y cuando tengan el control de todo, lo van a meter a un asilo, y se van a quedar con todo lo que usted tiene. No podía hablar, no podía mover. Mi propio hijo, mi sangre, el niño que crié, al que le di todo, al que le perdoné cada error, cada falta, cada decepción. Planeaba destruirme. Don Crescencio, escuché algo más. ¿Qué? Van a empezar mañana. Dijeron que el médico viene pasado mañana para la evaluación. Lo que planean hoy le va a costar todo. Me dejé caer en el sillón. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, en silencio, tratando de procesar lo que el licenciado me acababa de decir. Mi hijo quería robarme. Mi nuera quería encerrarme en un asilo. Y Tadeo, mi pequeño Tadeo, iba a terminar en manos de dos personas que no lo querían, que solo lo veían como un cheque mensual. Don Crescencio, dijo el licenciado, ¿me está escuchando? Levanté la mirada. Sí, licenciado, lo escucho. Usted no puede quedarse sin hacer nada. Necesita actuar antes de que ellos actúen. ¿Y qué quiere que haga? El licenciado se sentó frente a mí. Déjeme ayudarlo. Soy abogado. Conozco la ley. Podemos detenerlos, pero necesitamos pruebas. ¿Pruebas de qué? De todo. De que están planeando un fraude. De que quieren declararlo incapaz falsamente. De que el niño está mejor con usted. Necesitamos documentar todo lo que hagan a partir de ahora. Lo miré. Este hombre, mi vecino de 20 años, con quien apenas había cruzado unas cuantas palabras, estaba ofreciéndome su ayuda en el peor momento de mi vida. ¿Por qué me ayuda, licenciado? Él me miró con una expresión seria. Porque lo que están haciendo está mal, y porque usted es un buen hombre. Lo he visto cuidar a ese niño como si fuera su propia vida. No voy a quedarme callado mientras su propia familia intenta destruirlo. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. El shock inicial empezaba a convertirse en algo más, algo duro y frío, como el acero. Está bien, licenciado. Dígame qué tengo que hacer. Esa noche, mientras el licenciado me explicaba el plan, yo miraba hacia las escaleras donde dormía Tadeo, mi nieto, mi razón para seguir adelante. No iba a dejar que nadie me lo quitara. No importaba si tenía que pelear contra mi propio hijo. Iba a proteger a ese niño con todo lo que tenía. Esa noche no dormí. Después de que el licenciado Horacio se fue, me quedé sentado en la sala, mirando la pared, tratando de procesar todo lo que me había dicho. Mi hijo quería declararme loco, quería quitarme todo, quería usar a mi nieto como un cajero automático. Cuando uno cría a un hijo, lo hace con la esperanza de que sea una buena persona. Le enseña valores, le da ejemplo, lo corrige cuando se equivoca. Y aunque sabe que los hijos no siempre salen como uno espera, nunca imagina que puedan volverse en su contra de esta manera. Yo le di todo a Heriberto. Cuando era niño, trabajé turnos dobles para que no le faltara nada. Cuando mi Guadalupe se enfermó, él tenía 23 años y ni siquiera vino a despedirse de su madre. Llegó al funeral con una hora de retraso y se fue antes de que terminara el entierro. Dijo que tenía un compromiso más importante que enterrar a su madre. Debí haber visto las señales desde entonces. Pero uno siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. Uno siempre busca excusas, justificaciones. Está pasando por un momento difícil. Va a madurar. En el fondo es buena persona. No. En el fondo, Heriberto siempre fue lo que es ahora. Yo simplemente no quise verlo. A las 6 de la mañana me levanté del sillón y fui a preparar el desayuno. Tadeo bajó a las 7, como siempre, con el cabello revuelto y los ojos llenos de sueño. «Buenos días, abuelito».
Buenos días, chamaco. Siéntate. Ya está el desayuno. Comimos en silencio. Yo lo miraba de reojo, pensando en lo que el licenciado me había dicho. Este niño no tenía idea de que sus propios padres lo veían como una mercancía. No sabía que querían usarlo para sacarme dinero, y yo iba a hacer todo lo posible para que nunca lo supiera. Lo llevé a la escuela y después pasé por la casa del licenciado Horacio. Necesitaba hablar con él, hacer un plan. No podía quedarme esperando a que Heriberto y Marisela ejecutaran su estrategia. El licenciado me recibió en su despacho, un cuarto pequeño lleno de libros y expedientes. Me ofreció café y nos sentamos a hablar. Don Crescencio, ¿cómo se siente? Como si me hubieran dado una patada en el estómago. Lo entiendo, pero necesitamos enfocarnos. Según lo que escuché, el médico que van a traer viene pasado mañana. Eso nos da muy poco tiempo. ¿Qué puedo hacer? Primero necesita ir a ver a su propio médico. Hoy mismo, si es posible. Necesita un certificado médico que diga que usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Eso servirá como evidencia si ellos intentan presentar un diagnóstico falso. ¿Y eso basta? No, pero es el primer paso. También necesitamos documentar todo. ¿Tiene algún registro de las veces que su hijo le ha pedido dinero? ¿Recibos, transferencias, mensajes? Pensé un momento. Sí tenía algunos registros. Guardaba los comprobantes de las transferencias bancarias porque mi contador me lo había pedido para los impuestos. Tengo los comprobantes de las transferencias y algunos mensajes en el celular. Perfecto. Necesito que me los traiga. Vamos a armar un expediente con todo. Si podemos demostrar un patrón de abuso financiero, será más difícil que un juez les crea cuando digan que usted está incapacitado. Salí de la casa del licenciado con una lista de cosas que hacer. Fui al banco a sacar copias de mis estados de cuenta. Fui con mi médico, el doctor Elizondo, un señor que me conoce desde hace 30 años, y le expliqué la situación. Me hizo una evaluación completa y me dio un certificado firmado y sellado que decía que mi estado mental era completamente normal para mi edad. Cuando regresé a la ferretería, ya eran casi las 2 de la tarde. Mi empleado, Ramiro, me dijo que habían venido a buscarme. ¿Quién? Su hijo, don Crescencio. Vino con su esposa. Dijeron que lo esperaban, pero como usted no estaba, se fueron. La señora se veía muy enojada. Sentí un escalofrío. Ya estaban moviéndose. ¿Dijeron algo más? El joven dijo que iba a regresar mañana, que necesitaba hablar con usted de algo urgente. Gracias, Ramiro. Me encerré en la bodega de la ferretería y saqué mi celular. Busqué los mensajes de Heriberto. Ahí estaban, uno tras otro, los registros de años de manipulación. Papá, necesito dinero para la renta. Si no pago me van a sacar del departamento. Papá, Marisela está enferma y no tenemos para el doctor. Papá, me ofrecieron un negocio increíble pero necesito capital. Es una oportunidad única. Siempre era lo mismo. Siempre había una urgencia, una crisis, una oportunidad que no podía dejar pasar. Y yo siempre le daba. Porque era mi hijo. Porque pensaba que algún día iba a cambiar. Sumé mentalmente todo lo que le había dado en los últimos 10 años. Eran más de 500,000 pesos. $500,000 de pesos que nunca vi de regreso. Y ahora quería quitarme lo poco que me quedaba. Esa tarde, cuando fui a recoger a Tadeo, lo llevé al parque. Necesitaba estar con él. Recordar por qué estaba haciendo todo esto. Nos sentamos en una banca, y él se puso a ver a los otros niños jugar. Abuelito, ¿puedo ir a los columpios? Claro, chamaco. Ve. Lo vi correr hacia los columpios, y sentí una mezcla de amor y miedo. Amor por ese niño que se había convertido en mi razón de vivir. Miedo de perderlo. Miedo de lo que sus padres pudieran hacerle si lograban llevárselo. Recordé cuando Tadeo llegó a vivir conmigo. Era un niño diferente. No hablaba, casi no comía. Se despertaba gritando en las noches. La trabajadora social me dijo que tenía signos de trauma, que necesitaba estabilidad y cariño. Le di las dos cosas. Le di rutinas, le di comida caliente, le di cuentos antes de dormir. Y poco a poco, ese niño asustado se fue convirtiendo en el chamaco alegre que ahora corría por el parque. No iba a dejar que nadie le quitara eso. Esa noche, después de cenar, Tadeo me pidió que jugáramos dominó. Es un juego que le enseñé hace unos meses y le encanta. Nos sentamos en la mesa del comedor y empezamos a jugar. Abuelito, ¿por qué mi papá nunca viene a jugar conmigo? La pregunta me tomó por sorpresa.
Tadeo ponía una ficha sobre la mesa sin mirarme, como si la pregunta no fuera importante. Tu papá está muy ocupado, mijo. Siempre está ocupado. Pero tú también trabajas y siempre juegas conmigo. No supe qué contestar. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre no lo quiere lo suficiente? ¿Cómo le dices que para sus papás él es menos importante que el dinero? Cada persona es diferente, Tadeo. Tu papá te quiere a su manera. ¿Y cuál es su manera? Me quedé callado. Tadeo levantó la mirada y me vio directamente a los ojos. No importa, abuelito. Yo te quiero a ti. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Este niño, con sus 8 años, entendía más de lo que yo pensaba. Y yo te quiero a ti, chamaco. Más de lo que te imaginas. Terminamos el juego y lo mandé a dormir. Yo me quedé en la sala, pensando en todo lo que estaba pasando. El licenciado me había dicho que necesitábamos pruebas concretas del plan de Heriberto y Marisela. Los documentos financieros ayudaban, pero no eran suficientes. Necesitábamos algo que demostrara que estaban planeando declararme incapaz de manera fraudulenta. A las 10 de la noche, sonó el timbre de la puerta. Me asomé por la ventana y vi a Heriberto parado afuera, solo. No traía a Marisela. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. ¿Qué quieres, Heriberto? Papá, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Di lo que tengas que decir aquí. Vi que apretaba la mandíbula. No estaba acostumbrado a que le negara las cosas. Está bien. Mira, papá. Sé que ayer las cosas se pusieron tensas. Marisela y yo no debimos presionarte así. Pero entiéndenos. Extrañamos a nuestro hijo. Si lo extrañaran, lo visitarían más seguido. Tienes razón. Hemos sido malos padres, pero queremos cambiar. Por eso queremos que Tadeo vuelva con nosotros. Para empezar de nuevo. Lo miré a los ojos. Mi hijo siempre fue buen mentiroso. Desde niño sabía cómo manipular las situaciones para salirse con la suya. Pero esta vez, yo sabía la verdad. Heriberto, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de un año de casi no preguntar por él? Ya te dije, queremos cambiar. ¿Y qué hay del médico? Vi que palidecía. Solo fue un instante, pero lo vi. ¿Qué médico? El que van a traer pasado mañana. El que va a decir que estoy loco para que puedan quitarme todo. El silencio entre nosotros era tan denso que casi se podía tocar. Heriberto me miraba con una expresión que no supe identificar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Odio? No sé de qué hablas, papá. Sí sabes. Y yo también sé. Así que déjate de teatro y dime la verdad. ¿Qué es lo que realmente quieres? Heriberto cambió. Fue como ver a una persona quitarse una máscara. La expresión de hijo arrepentido desapareció y en su lugar quedó algo frío, calculador. ¿Quieres la verdad? Bien. Tienes una casa que vale más de 2 millones de pesos. Tienes una ferretería que produce dinero. Tienes ahorros. Y yo soy tu único hijo. Todo eso debería ser mío. Todavía no me muero. No, pero ya estás viejo. Y en lugar de ayudarme, de darme lo que me corresponde, prefieres gastarte el dinero en un escuincle que ni siquiera quiere vivir conmigo. Ese escuincle es tu hijo. Ese escuincle es un error. Nunca debimos tenerlo. Pero ya que existe, al menos debería servir para algo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era dolor, era algo más profundo. Era la muerte de la última esperanza que tenía de que mi hijo fuera una buena persona. Vete de mi casa, Heriberto. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? No seas ridículo, papá. No puedes hacer nada. En 2 días, el doctor Medina va a venir a hacerte una evaluación. Va a determinar que tienes demencia senil. Y entonces, como tu único familiar, yo voy a tener el control de todo. De tu casa, de tu negocio, de tus cuentas y de Tadeo. Eso no va a pasar. ¿Ah, no? ¿Y quién te va a creer? Eres un viejo de 67 años que vive solo con un niño. ¿Crees que un juez va a preferir tu palabra sobre la de un médico certificado? Me acerqué a él. Aunque tengo 67 años, todavía soy un hombre fuerte. Trabajé con las manos toda mi vida y no le tengo miedo a nadie. Escúchame bien, Heriberto. No sé en qué momento te convertiste en esto. No sé qué hice mal al criarte. Pero te voy a decir algo. No vas a tocar a ese niño. No vas a tocar mi casa. No vas a tocar nada de lo que es mío. Y si lo intentas, te vas a arrepentir. ¿Me estás amenazando? Te estoy prometiendo. Heriberto dio un paso atrás. Por un momento, vi miedo en sus ojos. Pero se recuperó rápido. Esto no se va a quedar así, viejo.
Vas a ver de lo que soy capaz. Se dio la vuelta y se fue. Yo cerré la puerta y me quedé parado en la entrada, temblando. No de miedo, de rabia. Una rabia que no había sentido en muchos años. Subí las escaleras y fui al cuarto de Tadeo. Estaba dormido, abrazando el oso de peluche que le regalé en su cumpleaños. Me quedé viéndolo dormir por un largo rato. Este niño confiaba en mí. Dependía de mí, y yo no iba a fallarle. A la mañana siguiente, fui temprano a ver al licenciado Horacio. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior. Entonces ya saben que usted sabe. Sí, mi hijo prácticamente me confesó todo el plan. Eso complica las cosas. Ahora van a ser más cuidadosos. ¿Qué hacemos? El licenciado se quedó pensando un momento. Necesitamos adelantarnos. Tengo una conocida en el Ministerio Público, la comandante Ofelia Garza. Es una mujer seria, incorruptible. Si le presentamos el caso con suficiente evidencia, puede abrir una investigación antes de que ellos actúen. ¿Qué tipo de evidencia necesitamos? Lo ideal sería una grabación. Si su hijo o su nuera admiten el plan en una grabación, tendríamos un caso sólido de fraude. ¿Quiere que los grabe? Sé que es arriesgado, don Crescencio, pero es la mejor manera de detenerlos. Lo pensé un momento. Grabar a mi propio hijo confesando que quiere robarme. Hace una semana, eso me habría parecido impensable. Pero después de lo que pasó anoche, después de escucharlo llamar a Tadeo, un error, ya no me importaba. Está bien. ¿Cómo lo hacemos? El licenciado sacó un teléfono de su cajón. Use este. Tiene una aplicación para grabar llamadas y conversaciones. Es muy fácil de usar. Solo tiene que activarla cuando esté con ellos. Tomé el teléfono. Era pequeño, fácil de esconder. ¿Y después? Después me trae la grabación y vamos juntos a ver a la comandante Garza. Salí de la casa del licenciado con el teléfono en el bolsillo. Ahora solo tenía que esperar a que Heriberto o Marisela vinieran a verme. Sabía que no iban a tardar. Después de la discusión de anoche, iban a querer actuar rápido. No me equivoqué. Esa misma tarde, mientras estaba en la ferretería, llegó Marisela. Venía sola, vestida de manera elegante, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Suegro, ¿podemos hablar? Activé la grabadora en el teléfono que llevaba en el bolsillo de la camisa. Claro, Marisela. Pasa. Se sentó en la silla frente al mostrador y cruzó las piernas. Me miraba como una serpiente mira a su presa. Suegro, sé que Heriberto vino a verlo anoche, y sé que las cosas se salieron de control, pero quiero que entienda nuestra posición. Te escucho. Heriberto y yo hemos tenido muchos problemas económicos. El negocio que pusimos fracasó. Tenemos deudas, y la verdad es que estamos desesperados. Por eso actuamos como actuamos. No es que queramos hacerle daño. Solo queremos asegurar nuestro futuro. ¿Y para asegurar su futuro necesitan declararme loco? Marisela sonrió. Fue una sonrisa fría, calculadora. No lo vea así, suegro. Véalo como un acuerdo familiar. Usted ya está grande. Cuidar de Tadeo debe ser muy cansado. ¿No sería mejor si el niño estuviera con sus padres y usted pudiera descansar? ¿Descansar dónde? ¿En un asilo? En una residencia de calidad, con atención médica las 24 horas. Sería lo mejor para todos. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer me estaba proponiendo que me dejara encerrar en un asilo, mientras ellos se quedaban con todo. Y lo hacía con la misma tranquilidad con la que me habría ofrecido una taza de café. Y si no acepto, van a traer al doctor Medina para que diga que tengo demencia. El doctor Medina es un profesional. Si él determina que usted necesita ayuda, es porque realmente la necesita. ¿Cuánto le están pagando? Marisela parpadeó. No esperaba esa pregunta. No sé de qué habla. Claro que sabes. ¿Cuánto cuesta comprar un diagnóstico falso hoy en día? Se levantó de la silla, visiblemente molesta. Suegro, le estoy ofreciendo una salida digna. No tiene que ser difícil. Firme unos papeles. Deje que nos encarguemos de todo. Y usted puede pasar sus últimos años tranquilo. Mis últimos años. Tengo 67, no 90. A su edad, cualquier día puede ser el último. La miré fijamente. Sentí el peso del teléfono en mi bolsillo, grabando cada palabra. Vete de mi tienda, Marisela. ¿Eso es un no? Es un vete al diablo. Marisela recogió su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de salir,
Se volteó a verme. Se va a arrepentir de esto, suegro. Se lo prometo. Se fue. Yo saqué el teléfono y detuve la grabación. Tenía casi 10 minutos de conversación. No era una confesión completa, pero era algo. Mencionó al doctor Medina. Mencionó la residencia. Mencionó los papeles que querían que firmara. Era suficiente para demostrar que algo turbio estaba pasando. Cerré la ferretería temprano y fui a recoger a Tadeo. Lo llevé a comer tacos a su puesto favorito, el que está cerca de la escuela. Mientras comíamos, lo miraba y pensaba en todo lo que estaba en juego. «Abuelito, ¿estás bien?» «Sí, chamaco. Solo estoy pensando». «¿En qué?» «En lo mucho que te quiero». Tadeo sonrió con la boca llena de taco. «Yo también te quiero, abuelito. Eres el mejor abuelo del mundo». Esa noche, después de acostar a Tadeo, llamé al licenciado Horacio y le conté lo de la grabación. «Excelente, don Crescencio. Puede venir mañana temprano a mi casa. Vamos a escucharla juntos y después iremos a ver a la comandante Garza. Ahí estaré». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mañana iba a dar el primer paso para detener a mi propio hijo. Mañana iba a traicionarlo, igual que él me traicionó a mí. No sentí culpa. Solo sentí una determinación fría y dura. Iba a proteger a Tadeo, costara lo que costara. A la mañana siguiente, dejé a Tadeo en la escuela y fui directo a casa del licenciado Horacio. Llevaba el teléfono con la grabación en el bolsillo, como si fuera un arma cargada. En cierto modo, lo era. El licenciado me recibió en su despacho y conectó el teléfono a su computadora. Escuchamos la grabación juntos, en silencio. Cuando terminó, el licenciado se recargó en su silla y soltó un suspiro largo. «Don Crescencio, esto es muy bueno. No es una confesión directa, pero menciona al doctor Medina, menciona la residencia, y claramente está tratando de presionarlo para que firme algo. Un fiscal competente puede trabajar con esto». «¿Entonces vamos con la comandante Garza?» «Sí, pero antes necesito prepararle para lo que viene. Esto no va a ser fácil. Va a tener que declarar contra su propio hijo. Va a tener que contar cosas que probablemente preferiría olvidar. ¿Está listo para eso?» Lo pensé un momento. Recordé la cara de Heriberto cuando me dijo que Tadeo era un error. Recordé la sonrisa fría de Marisela cuando me habló de mis últimos años. Y recordé a Tadeo durmiendo en su cama, abrazando su oso de peluche. «Estoy listo». Salimos hacia las oficinas del Ministerio Público. El licenciado manejaba, y yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana sin ver nada. Mi mente estaba en otro lado, pensando en cómo habíamos llegado a esto. ¿En qué momento mi familia se había convertido en esto? La comandante Ofelia Garza nos recibió en su oficina. Era una mujer de unos 45 años, con el cabello recogido en un chongo apretado y una mirada que parecía atravesarte. No sonrió cuando entramos, pero tampoco fue hostil. Era simplemente profesional. Su oficina era pequeña pero ordenada. Había diplomas en las paredes, fotografías de ella con otros oficiales y un montón de expedientes apilados en su escritorio. Esta mujer trabajaba duro. Se notaba en cada detalle del lugar. «Licenciado Cantú, don Crescencio. Siéntense». El licenciado me explicó por teléfono la situación general, pero necesito escuchar todo desde el principio. Le conté todo. Desde la llamada de Heriberto pidiéndome verme, hasta la visita de Marisela en la ferretería. Le hablé del moretón en el brazo de Tadeo, de la custodia del DIF, de los años de préstamos que nunca fueron devueltos. Le conté lo que el licenciado había escuchado en el restaurante y lo que mi hijo me dijo en mi propia puerta. La comandante escuchaba sin interrumpir, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, me miró con esa expresión seria que ya empezaba a reconocer. «Don Crescencio, lo que usted describe es un posible caso de fraude y abuso contra una persona de la tercera edad. Es un delito grave, pero para proceder, necesitamos más que una grabación donde su nuera insinúa cosas. Necesitamos pruebas concretas de que están intentando obtener un diagnóstico falso. ¿Cómo conseguimos eso? El doctor Medina que mencionan es clave. Si podemos demostrar que ese médico está dispuesto a emitir un diagnóstico falso a cambio de dinero, tenemos un caso sólido. ¿Sabe cuándo van a traerlo?» Marisela dijo que venía hoy. La comandante intercambió una mirada con el licenciado. «Entonces no tenemos mucho tiempo. Don Crescencio, lo que voy a proponerle es arriesgado, pero es la mejor manera de atraparlos.
Necesito que deje que el doctor Medina vaya a su casa y haga su supuesta evaluación. ¿Quiere que me deje evaluar por un médico corrupto? Quiero que finja cooperar mientras nosotros grabamos todo. Vamos a poner micrófonos en su casa. Si el médico hace preguntas diseñadas para hacerlo parecer incapacitado, o si su hijo y su nuera intentan influir en el diagnóstico, lo tendremos todo documentado. El licenciado intervino. Es un buen plan, don Crescencio. Si ellos creen que usted está cooperando, van a bajar la guardia. Van a decir cosas que no dirían si supieran que están siendo grabados. Lo pensé. La idea de dejar entrar a esa gente a mi casa, de fingir que no sabía nada, me revolvía el estómago. Pero si era la única manera de proteger a Tadeo, lo haría. Está bien. ¿Qué necesitan que haga? La comandante Garza se levantó y fue hacia la puerta. Venga conmigo. Vamos a preparar todo. Las siguientes horas fueron un torbellino. 2 técnicos fueron a mi casa y colocaron micrófonos diminutos en la sala, en la cocina y en el pasillo. Me dieron un pequeño dispositivo para llevar en el bolsillo que también grababa. Me explicaron cómo actuar, qué decir, cómo mantener la conversación para que ellos se incriminaran solos. Lo más importante es que no los confronte, me dijo la comandante antes de irse. No les diga que sabe lo que planean. Actúe confundido, cooperador. Déjelos hablar. Entre más hablen, más evidencia tendremos. ¿Y si intentan hacerme firmar algo? Lea todo en voz alta antes de firmar. Eso quedará grabado. Y no firme nada hasta que nosotros intervengamos. Se fueron, y yo me quedé solo en mi casa, esperando. Eran las 4 de la tarde. Tenía que recoger a Tadeo de la escuela, pero la comandante me había dicho que lo dejara con alguien de confianza. No podía estar presente cuando todo pasara. Era demasiado pequeño para ver a sus padres siendo arrestados. Esa imagen lo marcaría para siempre. Llamé a doña Carmen, una vecina que conoce a Tadeo desde que llegó a vivir conmigo. Es una señora viuda, como de 70 años, que siempre ha sido buena con nosotros. A veces le lleva galletas a Tadeo, y él la quiere mucho. Le expliqué que tenía un asunto urgente, y le pedí que cuidara al niño esa tarde y esa noche. Ella aceptó sin hacer preguntas. Solo me dijo que no me preocupara, que el niño iba a estar bien con ella. Fui a recoger a Tadeo, y lo llevé a casa de doña Carmen. Él no entendía por qué no iba a dormir en casa, pero no hizo muchas preguntas. Los niños a veces aceptan las cosas con una facilidad que los adultos hemos perdido. Abuelito, ¿vas a venir por mí mañana? Claro que sí, chamaco. Mañana temprano vengo por ti y desayunamos juntos. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Lo abracé fuerte, quizá más fuerte de lo normal. Él se rió y me dijo que lo estaba apachurrando. Lo solté y me fui antes de que pudiera ver que tenía los ojos húmedos. Regresé a mi casa y esperé. No prendí la televisión, no leí el periódico. Solo me senté en mi sillón y esperé. Era una espera extraña, pesada. Sabía lo que venía y no sabía cómo me iba a sentir cuando pasara. Iba a ver a mi hijo siendo arrestado. Iba a ver cómo se lo llevaban esposado, y una parte de mí todavía no podía creer que habíamos llegado a esto. Me levanté y fui a la cocina. Me preparé un café aunque sabía que no me lo iba a tomar. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Las tenía frías, temblorosas. 67 años, y nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Pero no era miedo por mí. Era miedo de fallarle a Tadeo. A las 7 de la noche, escuché un carro estacionándose afuera. Me asomé por la ventana y vi el coche de Heriberto. De él bajaron mi hijo, Marisela, y un hombre que no conocía. Era alto, delgado, con lentes y un maletín negro. Debía ser el doctor Medina. Respiré hondo y me preparé. Tocaron el timbre y abrí la puerta. Traté de parecer sorprendido de verlos. Heriberto, Marisela, ¿qué hacen aquí? Papá, vinimos a hablar contigo. ¿Podemos pasar? Claro, pasen. Entraron los 3. Heriberto miraba alrededor de la sala, como si estuviera calculando cuánto valía cada cosa. Marisela se sentó en el sillón con esa actitud de dueña que siempre me molestó. El doctor Medina se quedó parado, observándome con una expresión que pretendía ser profesional. Papá, te presento al doctor Medina. Es un especialista en geriatría. Le pedimos que viniera a verte porque estamos preocupados por ti. ¿Preocupados por qué? Bueno, ya sabes. A tu edad, es normal que las cosas empiecen a fallar. La memoria, la concentración.
Queremos asegurarnos de que estés bien. Yo estoy perfectamente bien. Seguro que sí, suegro, intervino Marisela. Pero no está de más una revisión. ¿Verdad, doctor? El doctor Medina dio un paso adelante. Tenía una voz suave, casi amable, que me puso los pelos de punta. Don Crescencio, soy el doctor Arturo Medina. Entiendo que esto puede parecer invasivo, pero le aseguro que solo quiero ayudar. ¿Podría sentarse y responder algunas preguntas? Me senté en mi sillón. Recordé las instrucciones de la comandante. Actuar cooperador, dejarlos hablar. Está bien, doctor. Pregunte lo que quiera. El doctor sacó una libreta de su maletín y empezó a hacerme preguntas. Algunas eran normales. ¿Cómo me llamaba? ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? Pero otras eran extrañas, diseñadas para confundirme. Don Crescencio, ¿puede decirme qué desayunó hace 3 días? No me acuerdo exactamente. Probablemente huevos con frijoles. ¿Y recuerda qué hizo el martes pasado a las 4 de la tarde? No, doctor. ¿Usted recuerda qué hizo el martes pasado a las 4 de la tarde? Vi que Heriberto fruncía el ceño. Esa no era la respuesta que esperaban. Papá, solo contesta las preguntas. Estoy contestando, pero me parecen preguntas muy raras. Nadie recuerda qué hizo a una hora específica de hace una semana. El doctor Medina intercambió una mirada con Marisela. Algo no estaba saliendo como habían planeado. Don Crescencio, ¿ha tenido episodios de confusión últimamente? ¿Momentos en los que no sabe dónde está o qué está haciendo? No. ¿Olvida cosas con frecuencia? Nombres, fechas, lugares. No más de lo normal para alguien de mi edad. ¿Tiene problemas para manejar sus finanzas? ¿Ha cometido errores con el dinero? Ahí estaba. Esa era la pregunta clave. No, doctor. Manejo mi ferretería desde hace 40 años. Mis cuentas están en orden. Puedo mostrarle mis estados de cuenta si quiere. Marisela intervino, visiblemente irritada. Suegro, el doctor no necesita ver sus estados de cuenta. Solo está tratando de ayudarlo. ¿Ayudarme a qué? A estar mejor. Yo estoy bien. El que parece necesitar ayuda es el doctor, que hace preguntas que nadie puede contestar. Heriberto se levantó del sillón donde estaba sentado. Papá, está siendo difícil. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí es traer a un desconocido a mi casa para que me haga preguntas tramposas. Lo mejor para mí es que quieran declararme loco para quedarse con todo lo que tengo. Silencio. El doctor Medina guardó su libreta lentamente. Heriberto me miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y furia. Marisela se había puesto pálida. No sé de qué hablas, papá. Claro que sabes. Sé todo, Heriberto. Sé del plan. Sé que este doctor iba a decir que tengo demencia. Sé que querían quitarme la casa, la ferretería, mis ahorros. Y sé que no les importa Tadeo. Solo les importa el dinero. Heriberto dio un paso hacia mí. ¿Quién te dijo eso? No importa quién me lo dijo. Lo que importa es que no va a pasar. Viejo estúpido. ¿Crees que puedes detenernos? El doctor ya hizo su evaluación. Va a escribir su informe y no hay nada que puedas hacer. Ese informe no vale nada. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no? Porque todo lo que han dicho esta noche ha sido grabado. El color se fue de la cara de Heriberto. Marisela se levantó de golpe, mirando a su alrededor como si buscara las cámaras. El doctor Medina retrocedió hacia la puerta. ¿Grabado? ¿De qué hablas? En ese momento, la puerta de mi casa se abrió. La comandante Ofelia Garza entró con 2 agentes detrás de ella. Heriberto Treviño, Marisela Dávila, Arturo Medina. Quedan detenidos por los delitos de fraude, intento de despojo y abuso contra persona de la tercera edad. Lo que siguió fue un caos controlado. Los agentes les leyeron sus derechos mientras les ponían las esposas. Heriberto gritaba que todo era un malentendido, que yo estaba loco de verdad, que él solo quería ayudarme. Marisela lloraba y decía que ella no había hecho nada, que todo fue idea de Heriberto. El doctor Medina no decía nada, solo miraba al piso con expresión de derrota. Yo los veía desde mi sillón, sin moverme. Veía a mi hijo siendo arrestado en mi propia sala y no sentía nada, ni dolor, ni satisfacción, ni alivio. Solo un vacío enorme, como si algo muy importante se hubiera roto para siempre. La comandante Garza se acercó a mí después de que se los llevaron. «Don Crescencio, ¿está bien?» «Sí, comandante. Solo cansado. Lo entiendo. Hizo lo correcto. Esto no fue fácil.
pero protegió a su nieto y se protegió a sí mismo. Muchas personas en su situación no tienen el valor de enfrentar a su propia familia. Usted sí lo tuvo. No fue valor, comandante. Fue necesidad. Ese niño no tiene a nadie más. Ella asintió con respeto. ¿Qué va a pasar ahora? Van a pasar la noche en la cárcel. Mañana tienen audiencia. Con las grabaciones que tenemos, es casi seguro que van a ser procesados. El doctor Medina probablemente va a perder su licencia médica, además de enfrentar cargos penales. ¿Y Tadeo? La custodia sigue siendo suya. De hecho, después de esto, es muy probable que le den la custodia permanente. La comandante se fue y yo me quedé solo en mi casa. El silencio era absoluto. Caminé por la sala, mirando los lugares donde habían estado los micrófonos. Los técnicos ya los habían quitado. Todo estaba como antes, pero nada era igual. Me serví un tequila y me senté en el sillón. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos días. En la llamada de Heriberto, en la visita del licenciado Horacio a las 2 de la mañana, en las grabaciones, en el arresto. Había sido una semana que parecía un año. Pero sobre todo, pensé en Tadeo. Mañana iba a tener que explicarle que sus papás estaban en la cárcel. Iba a tener que decirle que no iban a volver en mucho tiempo. Iba a tener que ayudarlo a entender algo que yo mismo no podía entender. ¿Cómo le explicas a un niño que sus padres eligieron el dinero sobre él? Terminé el tequila y subí las escaleras. Fui al cuarto de Tadeo y me quedé parado en la puerta, mirando su cama vacía. Mañana iba a estar ahí, durmiendo tranquilo. Mañana iba a bajar las escaleras con el cabello revuelto y los ojos llenos de sueño. Mañana íbamos a desayunar juntos, como siempre, y yo iba a estar ahí para él, siempre. Me acosté en mi cama pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Perdí a mi hijo, o quizá nunca lo tuve realmente. Quizá el Heriberto que yo creía conocer nunca existió. Pero gané la certeza de que Tadeo iba a estar a salvo. Eso valía más que cualquier cosa. La mañana siguiente fui temprano a recoger a Tadeo a casa de doña Carmen. El niño salió corriendo a abrazarme en cuanto me vio, como si hubieran pasado semanas, y no solo una noche. «Abuelito, te extrañé mucho. Y yo a ti, chamaco. ¿Te portaste bien con doña Carmen?» «Sí. Me dio de cenar enchiladas y vimos caricaturas. Lo tomé de la mano y caminamos hacia la casa. Sabía que tenía que hablar con él, explicarle lo que había pasado, pero no sabía cómo. ¿Cómo le dices a un niño de 8 años que sus padres están en la cárcel? ¿Cómo le explicas que las personas que deberían protegerlo fueron las que más daño querían hacerle? Decidí esperar. Primero íbamos a desayunar, como siempre. Primero íbamos a tener un momento de normalidad antes de que todo cambiara. Preparé huevos con jamón y tortillas de harina. Tadeo comió con el apetito de siempre, platicándome de un sueño que había tenido donde volaba sobre las montañas. Yo lo escuchaba y asentía, pero mi mente estaba en otro lado. Después de desayunar, nos sentamos en la sala. Le pedí que apagara la televisión porque necesitaba hablar con él de algo importante. Tadeo me miró con esos ojos grandes que tiene, y supe que ya intuía que algo pasaba. «Mijo, tus papás hicieron algo malo, algo muy malo, y por eso van a tener que estar un tiempo lejos. ¿Qué hicieron? Quisieron quitarme cosas que son mías, y quisieron hacerme daño». Tadeo se quedó callado un momento. Luego preguntó algo que no esperaba. «¿Por eso vinieron ayer en la noche? ¿Por eso me dejaste con doña Carmen?» «Sí, mijo. No quería que vieras lo que pasó». «¿Los arrestaron?» «Sí». Tadeo bajó la mirada. No lloró, no gritó. Solo se quedó ahí, procesando la información con una madurez que ningún niño de 8 años debería tener. «Abuelito, yo me voy a quedar contigo». «Sí, chamaco. Te vas a quedar conmigo. Para siempre. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Me abrazó fuerte y sentí que algo se rompía y se arreglaba al mismo tiempo dentro de mí. Este niño había pasado por tanto, y aún así seguía siendo capaz de confiar, de querer, de esperar cosas buenas. Eso era un milagro. Los días siguientes fueron difíciles. Hubo audiencias, declaraciones, papeleo interminable. El licenciado Horacio me acompañó a todo. La comandante Garza me mantuvo informado de cada paso del proceso. Heriberto y Marisela fueron procesados por fraude, intento de despojo y abuso contra persona de la tercera edad.
El doctor Medina fue procesado por falsificación de documentos médicos y perdió su licencia. Los tres enfrentaban penas de hasta 8 años de cárcel. Una semana después del arresto, la comandante Garza me llamó a su oficina. Me dijo que el juez quería hablar conmigo antes de dictar sentencia. Quería saber si yo, como víctima, tenía algo que decir. Fui al juzgado con el licenciado Horacio. Entré a la sala y vi a Heriberto y Marisela sentados en la zona de los acusados. Mi hijo había envejecido 10 años en una semana. Marisela ya no tenía esa actitud de superioridad que siempre la caracterizó. Parecían derrotados. El juez me pidió que me acercara. Me preguntó si quería que se aplicara la pena máxima. Lo pensé un momento. Miré a Heriberto, a ese hombre que alguna vez fue un bebé en mis brazos, un niño que me pedía que lo cargara, un adolescente que me hacía enojar pero también reír. Pensé en todo lo que pudo haber sido y en todo lo que eligió ser. Y pensé en Tadeo, en lo que significaría para él saber que su abuelo mandó a sus padres a la cárcel por el máximo tiempo posible. En cómo eso podría afectarlo, marcarlo, llenarlo de culpa. No, señor juez, dije. No quiero la pena máxima. Solo quiero que se mantengan lejos de mi nieto y de mí, que no puedan acercarse a nosotros, que no puedan contactarnos. Eso es todo lo que pido. El juez asintió. Dictó una sentencia de 4 años de prisión para Heriberto y Marisela, con posibilidad de reducción por buena conducta. Además, les impuso una orden de restricción permanente. No podían acercarse a Tadeo ni a mí por el resto de sus vidas. El doctor Medina recibió 3 años y la inhabilitación definitiva para ejercer la medicina. Cuando salí del juzgado, el licenciado Horacio me preguntó si estaba seguro de mi decisión. Pudieron haber recibido 8 años, don Crescencio. Lo sé, pero no lo hice por ellos. Lo hice por Tadeo. Ese niño ya carga con suficiente. No necesita cargar también con saber que su abuelo destruyó a sus padres. El licenciado asintió con respeto. Es usted un buen hombre, don Crescencio. Solo soy un abuelo que quiere lo mejor para su nieto. Han pasado 6 meses desde entonces. La vida ha vuelto a una normalidad que todavía me sorprende. Tadeo va a la escuela, saca buenas calificaciones, tiene amigos. Los fines de semana me ayuda en la ferretería y le estoy enseñando a usar las herramientas. Dice que cuando sea grande quiere tener su propio negocio, como yo. El DIF me otorgó la custodia permanente. Ahora soy, legalmente, el tutor de Tadeo hasta que cumpla 18 años. Es una responsabilidad enorme para un hombre de mi edad, pero la acepto con gusto. A veces, en las noches, cuando Tadeo ya está dormido, me siento en la sala y pienso en todo lo que pasó. Pienso en Heriberto, en cómo llegamos a esto, en qué pude haber hecho diferente. No encuentro respuestas. Quizá no las hay. Quizá algunas personas simplemente eligen el camino equivocado, y no hay nada que uno pueda hacer para cambiarlas. Pero también pienso en las cosas buenas, en el licenciado Horacio, que tocó mi ventana a las 2 de la mañana para advertirme del peligro, en la comandante Garza, que creyó en mi palabra y me ayudó a reunir las pruebas, en doña Carmen, que cuidó a Tadeo sin hacer preguntas, en todas esas personas que aparecieron cuando más las necesitaba. Y pienso en Tadeo, en su sonrisa cuando le cuento chistes malos, en su concentración cuando hace la tarea, en cómo me abraza antes de dormir y me dice que soy el mejor abuelo del mundo. Ese niño me salvó la vida, no al revés. Yo creía que lo estaba protegiendo, pero la verdad es que él me dio una razón para seguir adelante cuando ya no tenía ninguna. Después de que mi Guadalupe se fue, viví muchos años solo, sin propósito. Tadeo me devolvió las ganas de levantarme cada mañana. Si algo aprendí de todo esto, es que la familia no siempre es la sangre. A veces la familia son las personas que eligen estar contigo, que eligen cuidarte, que eligen quererte sin esperar nada a cambio. Heriberto era mi sangre, pero nunca fue mi familia de verdad. El licenciado Horacio, la comandante Garza, doña Carmen, ellos fueron más familia en una semana que mi hijo en 38 años. Y Tadeo es mi familia, mi verdadera familia. El regalo que la vida me dio cuando ya no esperaba nada. Hace unos días, mientras cenábamos, Tadeo me preguntó si algún día sus papás iban a salir de la cárcel. Le dije que sí, que algún día iban a salir. Me preguntó si iban a venir a buscarlo. Le dije que no, que había una orden que se los impedía. Se quedó callado un momento. Luego me miró
y dijo algo que me llegó al corazón. Está bien, abuelito. Yo no quiero que vengan. Contigo estoy bien. Esa noche, después de acostarlo, me quedé un rato sentado junto a su cama, viéndolo dormir. Este niño, que pasó por tanto dolor, que fue abandonado por sus propios padres, todavía era capaz de sentirse seguro, de sentirse amado. Eso es lo único que importa. Tengo 67 años. No sé cuánto tiempo me queda, pero cada día que me quede va a ser para ese chamaco, para asegurarme de que crezca bien, de que sea una buena persona, de que nunca se convierta en lo que su padre se convirtió. Esa es mi misión ahora. Y no hay nada en el mundo que me importe más. Si esta historia les gustó, les pido que le den like y se suscriban al canal. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo parecido, compartan este video. A veces, saber que no estamos solos es lo que nos da la fuerza para seguir adelante.